Capítulo 1, Parte 5. El presidente Porfirio Díaz no pasó mucho tiempo antes de que la noticia del Ángel de Guadalupe llegara al despacho presidencial de don Porfirio Díaz en la Ciudad de México. En medio de informes sobre el creciente caos de la revolución, con telegramas urgentes que hablaban de rebeliones en Chihuahua y el avance de los ideales revolucionarios de Madero, un informe peculiar captó su atención. Decía que en un pequeño pueblo del norte, un ser celestial había descendido, trayendo paz y esperanza a los habitantes. Porfirio Díaz, escéptico por naturaleza pero profundamente consciente del poder que la fe podía ejercer sobre el pueblo, revisó los documentos con atención. Los informes describían a una joven de inusual belleza con cabello plateado y orejas puntiagudas que hablaba un idioma desconocido, acompañada por lo que varios testigos llamaron un espíritu protector, una pequeña criatura flotante. ¿Un fraude? ¿Una maniobra para distraer al gobierno? ¿O algo más?, pensó. El veterano político sabía que su posición pendía de un hilo, y cualquier elemento que pudiera ser utilizado contra su gobierno, incluso una figura venerada por el pueblo, no podía ser ignorado. Díaz convocó a varios asesores de confianza. Algunos descartaron el evento como un simple juego de ilusiones o un intento de aprovecharse de la fe del pueblo. Otros, más supersticiosos, insistieron en que debía ser investigado, ya fuera para confirmar su autenticidad, o para neutralizarlo si resultaba ser un truco al servicio de los insurgentes. Tras largos minutos de deliberaciones, Porfirio tomó una decisión. Viajaría a Guadalupe en persona. No por su fe en ángeles, sino por su fe en el liderazgo político. Si esta figura era lo que decían, entonces, en tiempos de revolución, podría significar mucho más que una simple bendición divina. El pequeño pueblo de Guadalupe había cambiado por completo desde la llegada de Emilia. Lo que una vez fue un rincón rural tranquilo del desierto era ahora un epicentro de actividad. Peregrinos, devotos e incluso simples curiosos se habían reunido para ver con sus propios ojos al supuesto ángel. Los mercados improvisados llenaban la plaza del pueblo, con puestos vendiendo iconos religiosos, agua bendita y retratos garabateados apresuradamente de Emilia. Los murmullos de la multitud hablaban de milagros, de protección divina para el pueblo mexicano, e incluso de cómo esta aparición celestial presagiaba el fin de los tiempos de conflicto. Emilia, por su parte, estaba completamente abrumada por la situación. Trataba de mantenerse tranquila y comportarse con humildad, siempre mostrando su gratitud hacia la gente, pero no podía evitar sentirse incómoda con la reverencia casi obsesiva que recibía. Los aldeanos más devotos lloraban a vela, clamando por bendiciones o favores divinos. Y aunque su naturaleza amable le impedía negarse directamente, no podía evitar sentirse asfixiada por las expectativas que todos colocaban sobre ella. Lía, esto está fuera de control, ¿sabes?, murmuró Kurt una tarde mientras flotaba a su lado, observando cómo la gente comenzaba a formar fila solo para saludarla. No me malinterpretes, eres encantadora, pero estoy empezando a sentir que estamos protagonizando una mala obra teatral con demasiados personajes. Están siendo muy amables, pero tienes razón, murmuró Emilia con un suspiro, manteniendo una sonrisa educada mientras aceptaba otro ramo de flores ofrecido por una anciana. No soy lo que ellos creen que soy. No soy un ángel. Esto solo terminará decepcionándolos. Antes de que Kurt pudiera responder, un murmullo creciente entre la multitud interrumpió su conversación. Instintivamente, Emilia miró hacia la plaza, donde una comitiva de soldados y hombres uniformados atravesaba el bullicio. Se abrían paso entre la gente, dejando a su paso una aura de autoridad que contrastaba fuertemente con la adoración casi festiva del resto del pueblo. Al frente, montado en un imponente caballo blanco, avanzaba un hombre de porte regio y uniforme impecable.
Incluso Emilia, ajena al contexto político de este mundo, pudo notar que no se trataba de alguien cualquiera. Él es importante, Lia. Mucho cuidado, advirtió Puck en voz baja, su tono mostrando una seriedad poco frecuente. El hombre desmontó con suavidad, y los murmullos entre los presentes se hicieron más claros. Emilia escuchó como la multitud susurraba un nombre con reverencia y un ligero temor. Porfirio Díaz. Cuando don Porfirio se plantó frente a Emilia, la estudió con una mirada escrutadora. Había enfrentado batallas y políticos traicioneros, pero aquello era diferente. Había algo en ella que lo hacía dudar de su escepticismo. Su porte, su cabello plateado brillante bajo el sol del desierto, la tranquila pero acogedora expresión que parecía envolver a todos a su alrededor. Y esos ojos lila que parecían observar con una profundidad que lo incomodaba. Por un momento, el viejo militar casi creyó estar ante algo más grande que él. Señorita, comenzó don Porfirio, su voz grave amortiguada ligeramente por el bullicio que aún persistía en la plaza. Permítame presentarme. Soy Porfirio Díaz, presidente de México. Me he tomado la libertad de venir hasta aquí para ver a la figura que tanto ha conmovido a mi país. Emilia lo miró con una mezcla de asombro y nerviosismo. A pesar de su posición como candidata real en Lugúnica, no estaba acostumbrada a las interacciones con figuras de tal peso político. Sin embargo, respetuosa como siempre, hizo una pequeña reverencia e intentó responder con calma. Es un honor conocerlo, señor presidente. Mi nombre es Emilia. Don Porfirio asintió, impresionado por su comportamiento humilde a pesar de la atención que recibía. Sin rodeos, procedió a interrogarla, cuidadosamente buscando entender quién era realmente y cómo había llegado aquí. Emilia, haciendo uso del español que ahora podía comprender sorprendentemente bien con la ayuda de Puck, explicó su confusión sobre cómo había llegado a este lugar, asegurándole que no tenía intenciones de causar problemas. Sin embargo, Porfirio estaba muy consciente de lo que su mera presencia significaba. No importaba si ella era un ángel, una extranjera perdida o algo más. Para el pueblo, ella era un símbolo. Y en tiempos de revolución, los símbolos podían cambiar el curso de la historia. Si esta figura cayera en manos de los insurgentes, sería un golpe devastador contra mi gobierno, pensó el presidente. Señorita Emilia, prometo que haremos todo lo posible para ayudarla a regresar donde pertenece, dijo finalmente, con una mezcla de pragmatismo y respeto. Su mirada se endureció al volverse hacia sus oficiales. Mientras tanto, estará bajo la protección del gobierno mexicano. A una orden de don Porfirio, un destacamento de soldados formó un círculo alrededor de Emilia. Aunque los aldeanos celebraban esta medida como un gesto protector, Puck no pudo evitar expresar su descontento. Protección. Más bien parece un arresto con una sonrisa amable, murmuró Puck a oídos de Emilia, quien compartía en silencio el mismo sentimiento. El aroma del miasma en el aire se hizo más denso. Y aunque nadie más parecía notarlo, Emilia y Puck lo sentían con una claridad alarmante. Algo profundamente oscuro se movía en el trasfondo. Mientras las fuerzas del presidente aseguraban su presencia en el pueblo, Emilia no podía evitar sentir que las cosas iban a complicarse aún más. Después de todo, no había llegado a este mundo por casualidad, y algo la ligaba a este extraño conflicto del México revolucionario. Capítulo 2. La hacienda del general y los caballos de hierro. El calor abrasador de Guadalupe empezaba a pasar factura en el ánimo de Emilia. En Lugúnica, el clima era mucho más suave. Incluso en los días más cálidos, nunca había sentido esta sensación extenuante de agotamiento que ahora cargaba. A pesar de su notable resistencia, las largas jornadas en las calles polvorientas del pueblo y la constante atención de los aldeanos la dejaban exhausta.
Incluso su empatía tenía límites, y aunque intentaba sonreír y agradecer a todos, era evidente que el peso de ese mundo desconocido empezaba a desgastarla. Lia, tienes que ser más firme contigo misma, murmuró Puck en su oído mientras flotaba a su lado en el calor del mediodía. Su pequeña figura parecía inmune al clima sofocante. No puedes desgastarte así por cada saludo, cada regalo o cada ángel divino. Si sigues así, te vas a desmayar. Lo sé, Puck, pero ellos solo están intentando ser amables. Emilia se detuvo un momento para secarse el sudor de la frente con la manga de su vestido. Su sonrisa era cansada, pero sincera. No puedo decepcionarlos. Ellos piensan que soy algo especial, y aunque yo sé que no lo soy, ¿qué derecho tengo a negarles un poco de esperanza? Puck rodó los ojos con un suspiro exagerado. Espero que Subaru sobreviva para volver a repetirte esto cuando regresemos. Lia, está muy bien ser amable, pero también tienes que cuidar de ti misma. Además, bajó la voz, observando a su alrededor con una mirada más seria, este lugar sigue oliendo a miasma. No tanto como en Lugúnica, pero lo suficiente como para que no podamos relajarnos del todo. Emilia sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar del calor. Desde el día en que había llegado a este mundo, una presencia latente e invisible parecía rodear al pueblo. Había momentos en los que lograba olvidarla, distrayéndose con el bullicio de Guadalupe, pero siempre acababa notándolo de nuevo como un murmullo distante en el fondo de su mente. El padre Miguel, siempre con su actitud bondadosa y servicial, había decidido que Emilia necesitaba un lugar más adecuado donde quedarse. La casa parroquial, aunque confortable, no era suficiente para alguien de su naturaleza. Ángel Divino, había dicho con una reverencia cordial, hemos arreglado todo para que pueda instalarse en la mejor hacienda del pueblo. Será más privada, y así podrá descansar con tranquilidad. Por favor, permítanos servirla como se merece. Emilia agradeció con educación al sacerdote, aunque en su interior sentía que no merecía tales atenciones. Para ella, cada gesto de reverencia y cada esfuerzo de los aldeanos alimentaban una creciente incomodidad. Todos estos actos de bondad, aunque bien intencionados, le recordaban las tremendas expectativas que se habían depositado en ella. Solo soy yo, solo Emilia, pensaba con pesar. La hacienda donde sería alojada estaba ubicada en el borde del pueblo. Era una imponente construcción de piedra blanca, rodeada de campos que se extendían hasta el horizonte. A medida que se acercaban, Emilia no pudo evitar sentirse impresionada. Aunque no tenía el grandioso aire mágico de la mansión Roswell en Lugúnica, la arquitectura mexicana, con sus líneas elegantes y colores cálidos, irradiaba una belleza serena y reconfortante. El patio central de la hacienda estaba adornado con flores de colores vibrantes, dispuestas en macetas de cerámica pintada. Todo parecía cuidado hasta el último detalle, como si los anfitriones hubieran preparado el espacio especialmente para ella. Aunque agradecía el gesto, no podía evitar sentirse fuera de lugar. A la entrada, un grupo de soldados federales se había desplegado en formación alrededor de la propiedad. Desde el momento en que Porfirio Díaz había decretado que Emilia estaría bajo la protección del gobierno, su presencia había sido vigilada constantemente por una unidad militar que no la dejaba sola ni por un momento. Sus movimientos siempre estaban siendo observados. No te preocupes, Lia. Si alguno de ellos se pone insolente, yo me ocupo de ellos, comentó Puck con tono juguetón mientras revoloteaba sobre su hombro. La primera vez que Emilia había visto a los soldados y sus armas, no pudo evitar sentirse desconcertada. En Lugúnica, estaba familiarizada con espadas, arcos y lanzas, pero los rifles de los soldados eran algo completamente diferente. Eran armas brutales, hechas para matar a distancia con una precisión mecánica, sin la necesidad de magia.
La mera idea de lo que podían hacer estas herramientas le resultaba inquietante y profundamente triste. Mientras recorría la hacienda, Emilia notó que varios vehículos estaban estacionados cerca de la entrada. Parecían carruajes, pero sin caballos que los tiraran. Su diseño y aspecto eran completamente alienígenas para ella. Los soldados, notando su curiosidad, le explicaron con cierto orgullo su funcionamiento. «Es un automóvil, señorita Emilia», dijo con voz firme uno de los soldados, el joven teniente que lideraba la escolta. Al notar la expresión confusa de Emilia, el hombre continuó. «Se mueve gracias a un motor que utiliza gasolina como combustible. Puede viajar a gran velocidad sin necesidad de caballos». «¿Sin caballos?», preguntó Emilia, ladeando un poco la cabeza mientras examinaba el extraño vehículo. Acariciando una de las ruedas, se preguntaba cómo algo tan extraño podía moverse. «Es algo muy impresionante, pero también un poco desconcertante». «Lo es», intervino Puck con su clásico tono despreocupado. «Nada como ver a los humanos hacer cosas inútiles y pasar hambre para hacerlo funcionar. Podrían simplemente montar un buen dragón, ¿no?». Los soldados soltaron una risa incómoda, mientras Emilia castigaba a Puck con una mirada de reproche. Sin embargo, lo que era fascinante para ella también le traía una inquietud creciente. Este mundo mortal, más tecnológico que mágico, parecía haber reemplazado la conexión con la naturaleza y los milagros con máquinas frías e imponentes. Un respiro inesperado después de un largo recorrido por la propiedad, Emilia pidió permiso para explorar los establos. Necesitaba un respiro del bullicio de las personas, de las reverencias constantes, y de la incómoda sensación de opresión que sentía en cada interacción. En el interior de los establos, el olor del heno fresco y el sonido suave de los caballos la rodearon. Emilia sintió que, finalmente, podía relajarse un poco. Observó a uno de los caballos, un castaño de mirada amable, y se acercó con lentitud. El animal, con cierto recelo al principio, olfateó su mano antes de dejarse acariciar. «Es increíble lo diferentes que somos, pero tan parecidos al mismo tiempo», murmuró, más para sí misma que para nadie. Mientras acariciaba el suave pelaje del animal, sentía que esa conexión sencilla y natural la reconfortaba. Puck observaba desde una esquina del establo, con una sonrisa tranquila en su rostro. «¿Te sientes mejor, Lia?». «Un poco», respondió Emilia, manteniendo su mano en el cuello del animal mientras cerraba los ojos, disfrutando de la pequeña paz que había encontrado. Pero incluso en ese momento de tranquilidad, no podía ignorar las preocupaciones que inundaban su mente. La incertidumbre sobre cómo volver a Lugúnica, la creciente sensación de miasma y el constante peso de no saber si Subaru y los demás estaban bien. Y entonces, sin querer, susurró en voz baja. «Subaru, ¿dónde estás ahora?». Resumen de final del capítulo. Para evitar relleno innecesario, Emilia continúa adaptándose al ambiente de Guadalupe, más apreciada y venerada de lo que ella considera justo. Mientras intenta aceptar las diferencias de este mundo, su amabilidad y empatía chocan con las tensiones internas que empiezan a crecer debido al calor, su cansancio y la incertidumbre. Sin embargo, momentos como su conexión con los caballos logran darle algo de consuelo a su alma. A la vez, el miasma sigue siendo una constante ominosa, y el impacto de las tecnologías humanas sigue sorprendiéndola mientras descubre un mundo que carece casi completamente de magia. Fin del